mañana en el nombre de Jesús. Es un privilegio para mí estar aquí en esta preciosa iglesia. Hay un ambiente hermoso aquí y les dije hace algún tiempo estuve aquí. Eso fue como comienzo de año, ¿no es cierto? Ya ni me acuerdo, ¿cierto? Y aquí hay una vida que en otros lugares es difícil encontrar. Y es hermoso saber que todavía hay gente que le apasiona la gloria de Dios. Antes de empezar quiero cantar. A ver, los de alabanza, ayúdenme. Mi menor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero invitarles a leer una vez más San Juan 21, 15 al 19. Cuando leímos este pasaje y hablamos de allí, de esa élite de Pedro, pero hoy vamos a desprender de este mismo pasaje un pensamiento que lo he titulado experiencias o dimensión. Experiencias o dimensión. Esta mañana tenemos que decidir qué es lo que más vamos a amar, si las experiencias o la dimensión. San Juan 21 del 15 al 19. Cuando todos hayan encontrado, por favor dígame amén. Voy a dar tiempo a que lo busque, por favor. Hay libertad, aquí hay un buen tiempo. ¿Hasta qué horas tenemos hoy? Tomamos con vigilia incluido. Vamos, espero no ser muy extenso, aunque en las dominicales suelo enseñar. Traigo un corazón para ministrarles en esta mañana, pero espero que lo que el Señor nos dé, sea mucho o poco, hoy traiga transformación a alguien. Más que inspirarle, quiero que hoy Dios transforme por su palabra a alguien. Amén. Lea conmigo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. A ver, digan conmigo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Soberano Dios, delante de tu presencia santa nos ponemos en esta mañana y te damos gracias, oh Dios, por la bendición de poder, oh Dios, leer tu palabra. Tu palabra está ungida, Señor Jesús, y en esta mañana tu siervo necesita la gracia, la unción, la aprobación, oh Dios, que la autoridad que da tu Espíritu sea sobre mi vida una vez más. Permíteme traer esta palabra a tu pueblo, Señor, y que hoy alguien sea transformado por ella. En el nombre del Señor Jesús predicaré tu palabra en esta mañana. Amén y gracias. El pueblo del Señor dice amén. ¿Qué tal si el pueblo del Señor grita amén? Siéntese, por favor. Saludo cristiano a la familia pastoral de este lugar, a los diáconos, a los jóvenes. Doy gracias por la deferencia para conmigo, para tenerme esta mañana aquí con usted, para traer una palabra de parte de Dios. Reciban saludo de mi pastor, el hermano Eliverio. Manda saludos a esta bella congregación. No sé por qué razón. No sé qué lío hay aquí entre ustedes o qué amarre hay, pero no es normal que esté saliendo una dominical. Pero doy gracias a Dios por permitirme hoy estar aquí. Amén. Las experiencias o dimensión, ¿no, la princesa? Las experiencias en todos causan una huella de recordación profunda. En todas las experiencias
dejan una recordación muy importante. Si lo vamos a mirar desde el ámbito cristiano, se hace complicado que algunos de ustedes recuerden todas las prédicas que hemos podido escuchar. Es posible que no recuerdes mucho qué fue el sermón ese día que el Señor te llenó con el Espíritu Santo. Es posible que no recuerdes cosas que te han dicho, consejos, pero lo que sí se queda muy marcado en nosotros son esas experiencias que se viven. Al menos todos los que hemos recibido el privilegio de hablar en otras lenguas, recordamos al menos esa primera vez cómo fue, ¿sí o no? Eso pudo haber sido una vigilia, pudo haber sido un ayuno. Es más, en la casa algunos estaban durmiendo después de una búsqueda incesante y al abrir los ojos se encontraron que estaban hablando en otras lenguas. No se acuerdan de muchas cosas, pero esa experiencia nos marcó la vida. No, es posible que ni recuerdes lo que el pastor te dijo esa noche que estabas muriéndote y el pastor llegó y impuso las manos, o ese líder llegó y impuso las manos sobre ti, y lo que tú recuerdas es que Dios ese día te sanó. Porque a nosotros las experiencias naturalmente nos marcan la vida, tienen una marcación muy profunda en nuestra memoria, y a todos nos fascinan las experiencias con Dios, ¿o no, iglesia? Nos fascina cuando la gloria de Dios se manifiesta. Cuando nosotros, ¿cuántos han visto ángeles en medio de servicios? Pero en cantidad. Hermano, en el altar yo vi como que habían ángeles. Había como una nube de humo en el altar. Y eso son experiencias. Todos no la viven de la misma manera, pero son experiencias que en medio de nuestros servicios es normal que se experimenten. Experiencias como que alguien llegó en muleta, pero las muletas quedaron en el altar como testimonio de que la gloria de Dios se manifestó allí. Experiencias como que sillas de rueda quedaban colgadas en las paredes de nuestros templos como señal de que la presencia de Dios regaló un milagro en un momento del servicio. Experiencias y experiencias. Y a todos nos fascinan las experiencias. Pero iglesia, las experiencias están sujetas a tiempo, a espacio y lugar. Usted, después de recibir la presencia de Dios o de hablar en otras lenguas, usted no se va para su casa y se queda hablando en lenguas toda la vida. Usted, después de ser quebrantado en un servicio de culto, no se va para su casa y se queda llorando toda la vida. Son experiencias que ocupan tiempo y lugar. Es decir, después de vivirlas, vamos a tener que volver a nuestra realidad común. Alguien tiene que ir al trabajo, alguien tiene que ir a hacer ciertas tareas, labores, a cuidar los hijos, a hacer tantas cosas, a hacer de comer, porque la vida no se nos acaba en las experiencias. Las experiencias tienen una trascendencia especial, y es que a nosotros nos ayudan a seguir confiando en que estamos en las mejores manos. Alguien diga amén. Porque si de algo estamos seguros es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No necesitamos muchas cosas, sino que la presencia de Dios esté en el lugar para que las experiencias acontezcan. ¿Sí o no? Es una bendición experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero corremos un riesgo cuando como iglesia nos acostumbramos a vivir solamente de las experiencias. Y yo quiero tratar de colocar un poco de luz sobre este pensamiento desde una historia. Está en San Juan 4. San Juan 4, el Señor un día dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y el Señor llega allá a un pozo. La Biblia dice que él ya estaba cansado. Y al mediodía, él sabiendo que al mediodía salía la mujer samaritana, el Señor organizó todo para el mediodía estar ahí esperándola. Y cuando ella llega para hacer lo que ella hacía diariamente, el Señor le dice a ella: dame de beber. Y esta mujer le dice: pero qué temeridad has cometido.
al tú siendo judío decirme a mí que soy samaritana que te dé beber? Es que judíos y samaritanos no nos llevamos, no tenemos comunión, somos enemigos aférrimos. No queremos saber nada de ustedes, ni ustedes quieren saber nada de nosotros. Es decir, que porque te estés muriendo de sed, las cosas no van a cambiar. Aquí no hay negocio. Oye, y el Señor tan bueno empieza a decirle a esta mujer: ay, si entendieras quién soy yo. Porque a veces cometemos errores porque ignoramos, aunque estemos en la iglesia. Es más, es posible que hayamos nacido aquí, que hayamos conocido el evangelio desde niño, no conozcamos quién es el Dios que alabamos. Porque esta mujer está hablando con él, igual cualquiera me va a decir: dale eso, pero recuerde que es que ella no sabía que Jesús era Dios manifestado en carne. Listo, vamos a tratar todo este tema, vamos a tomar un poco la historia para hilar esta idea. Si tú entendieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Y ella se queda mirándolo, pero a ver un momentico, es que tú ni siquiera tienes cómo sacar agua, a no ser que tú seas mayor que nuestro padre Jacob, porque él fue el que nos dejó este pozo a nosotros. ¿Cómo tú vas a sacar el agua? Y el Señor voltea a mirar a la muchacha y le dice: cualquiera que beba de estas aguas volverá a tener sed. Es decir, cualquiera que viva de estas experiencias volverá a tener sed, volverá a tener necesidad. Porque si nosotros tomamos a Dios como el ser que suple nuestras necesidades nada más, vamos a aprender a ver a Dios como un Dios cajero automático. ¿Quién va a un cajero automático a tomar café? ¿Quién va a un cajero automático a tomarse una selfie? A un cajero automático nada más vamos a sacar lo que sabemos que ahí está para nosotros. Así sea para que nos digan que el saldo está en rojo, pero al cajero nadie va a decir: uy, cajero, ¿cómo estás? Porque el cajero es una experiencia, no más. Y ese es el error que muchos de nosotros cometemos con este Dios que tenemos, que lo tomamos nomás. Oh, cuando Dios se siente, oh, qué lindo. Y esa semana queremos vivir para Dios. ¿Por qué? Porque esta semana viví una experiencia. Pero llega el día de la tentación, llega el día de la prueba. Y como yo hoy ni siquiera me levanté y oré, hoy estoy débil en la fe, vamos a pecar. Es algo extraño. Es algo complejo, pero a veces ancianos, yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados. Eso es una emoción momentánea lo que le está pasando a ese muchacho o a esa muchacha. Démosle una semana y verá, ¿sí o no? Y apuestan en nuestra contra. Yo vine en esta mañana en el nombre del Señor porque hay una fórmula para solucionar el problema. Créame que sí. Nosotros no podemos seguir viviendo de las experiencias nada más. Qué bueno cuando Dios hace algo. Qué bueno cuando Dios llena, cuando sentimos que fluye ese río dentro de nosotros. Eso es maravilloso, esa es la cosa más grande que podemos nosotros experimentar. Pero hay algo mayor que las experiencias. Hay algo mucho que está por muy arriba de las experiencias, porque las experiencias pueden cambiar. Las experiencias pueden ser buenas o malas, ¿sí o no? Pero lo que está por muy encima de las experiencias es la dimensión donde nosotros estamos. Porque la dimensión trasciende tiempo y lugar. La dimensión está muy por encima de las experiencias. Oiga, sienta usted a Dios o no, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sienta que usted que puede danzar o no, nosotros somos templo de la presencia de Dios. ¿Cuál es la dimensión en la que nosotros estamos? Pues ahora nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz admirable. Eso dice la palabra del Señor. Si lo va a aplaudir, apláudalo, por favor, no lo amenace. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La dimensión es el lugar donde Dios nos ha colocado como iglesia, porque las experiencias no son las que nos crean la dimensión. No, Señor. La dimensión es la que nos crea las experiencias. Es a causa de la presencia de Dios que cualquier cosa aquí puede pasar en esta mañana. Pero no es porque pasen las cosas que la presencia de Dios está. No, Señor. Es porque la presencia de Dios está que puede pasar. Alguien hoy puede recibir un milagro. Alguien hoy puede recibir un ministerio. Alguien puede hablar en otras lenguas. Porque la dimensión está aquí. La dimensión es la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no siempre te va a hacer temblar. No siempre te va a hacer danzar. No siempre te va a hacer llorar. Un día te va a dar una palabra que te va a mandar enojado para la casa. Y no deja de ser la presencia de Dios. Un día, uy hermano, hoy sí como que el pastor se levantó con el pie izquierdo. Hoy el pastor estaba como de mal genio. Hoy vino de malas pulgas. Porque hoy como que me la tiró toda a mí. De todas maneras sigue siendo la dimensión. Porque el pastor, el hombre que se pare aquí a traerte una palabra, no se para hablar por su propia cuenta. Las palabras que aquí se hablan porque la dimensión que está aquí está a cargo de toda situación. El error de confundir o de amar más las experiencias es que el Señor sigue hablando con esta mujer y ella le dice: Señor, entonces deme de esa agua. Yo necesito de esa agua porque quiero nunca más volver a estar aquí en este pozo. Y el Señor le dice: ay amor, no, tú no me has entendido. Yo no estoy hablando de estas aguas. Esto siempre vas a tener necesidad de ello. Siempre vas a tener necesidad de estas aguas. El agua que yo te estoy dando es una dimensión. ¿Por qué? Porque si tú la recibes, tú nunca más volverás a tener sed. ¿Pero de qué estás hablando? Estoy hablando de tu espíritu. Tu espíritu, lo que has tenido deshidratado. Tu espíritu, lo que has tenido ignorado toda tu vida, es lo que está necesitando esta dimensión. Porque es a causa de la falta de entender la dimensión que tenemos, que nuestra búsqueda de experiencias nos llevan a olvidar que después de salir de un servicio aquí, salir por esas puertas, después de danzar, después de hablar en otras lenguas, aunque usted no esté viviendo esa experiencia en ese instante, al pasar por esa puerta, usted está en la presencia de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque el Señor le dice a esta mujer: oiga, tráigame a su marido para que hagamos un culto. Ay, ¿qué ha hecho el Señor? Señor, no se me meta por ahí porque yo no tengo marido. Bien has dicho. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes parece que era prestado, robado, secuestrado, pero no era de ella. Wow. Parece que eres profeta. Vea, esta mañana está aquí el que nos conoce aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Señor, tú pareces profeta. Oiga, mamacita, usted no sabe quién soy yo definitivamente. Más que un profeta, ella tenía ahí al que ella decía que adoraba. Porque ella le dice: ay, yo voy a presentar entonces, él es profeta, le voy a presentar mis credenciales. Ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Y nuestros padres nos enseñaron que a Dios se adora es en el monte Gerizim. ¿Sí o no? Y el Señor se queda mirándola. Oiga, esto sí es una belleza de adoradora, ¿no? Después de estar en el servicio de culto, quiere decir que en el templo ella era conocida como una gran líder. En el templo ella era conocida como una adoradora.
Porque para presentar una mujer su dignidad ante un hombre, tiene que ser que tenía muchos testigos que podían decir verdaderamente: esta es adoradora. Pero los tenía solo en el templo, porque en la cuadra donde ella vivía, en el vecindario de ella, no. Por eso ella iba a tomar el agua al mediodía, porque todas las mujeres iban a tomar el agua en la mañana, donde el sol estaba todavía suave. Pero ella iba al mediodía para evitar encontrarse con las mujeres de esos hombres ajenos. No, qué vergüenza que me vayan a coger allí y me vayan a mechonear. Ay, hermanos. Y el Señor le dice a esta mujer: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre. ¿Cuál es el secreto? Dios es espíritu. El secreto: Dios no es un momento, Dios no es una experiencia. Dios te puede dar un momento agradable, te puede dar una experiencia agradable, pero Dios es mayor que las experiencias. Por eso el Señor le tiene que decir: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque si Dios no es un momento, si Dios no es una experiencia, si Dios es espíritu, el espíritu de Dios está en todas partes. Vete a lo más encumbrado en las alturas y allá está la presencia de Dios. Vete a lo más bajo de la creación y allá está la presencia de Dios. Vete a los extremos y la presencia de Dios está en todas partes, porque Él es el Dios eterno. Eterno. Por encima de las experiencias, por encima de los momentos, está la presencia de Dios. ¿Quiere Biblia para eso? Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Puede que usted no sienta a Dios hoy. Puede que usted hoy no sienta tembladera en las manos. Puede que hoy usted no dance. Puede que hoy usted no corra. Puede que hoy no le pase nada de esas experiencias. Pero lo que sí le puedo decir es que usted y yo ya estamos en la dimensión correcta. Nosotros ya estamos en la presencia de Dios, porque en Él vivimos. No hay posibilidad de que cuando usted salga por aquí salga siendo para usted. No hay posibilidad de que cuando usted salga por estas puertas usted vuelva a pertenecerse a usted. Usted y yo, ahora la palabra del Señor dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Es decir, que cuando yo voy a pecar me muevo en Dios. Sí, Señor. Cuando yo tengo malos pensamientos estoy en Dios. Sí, Señor. Es como que si nosotros estuviésemos diciéndole: Señor, ¿qué hubo? ¿Unas chelitas hoy o qué? Señor, tengo un pensamiento aquí bien perverso con X persona que no es mi esposa. Ayúdame a contemplar un momento en mi mente ese pensamiento, porque no hay posibilidad de que Dios deje de estar en nosotros, porque ahora nosotros vivimos y somos y nos movemos, porque esta es la dimensión a la que hemos sido traídos. El mundo está acostumbrado a las experiencias. Por eso el pecado se explotó al nivel que la Biblia dice que llegó hasta la presencia de Dios. Solamente un pecado se cometió al principio, pero cuántas clases y formas de pecado existen hoy. ¿Sabe por qué el pecado tomó tanta ventaja en el hombre? Porque estamos viciados a las experiencias. Y cuando una experiencia ya no me llena, necesito sumar otra experiencia para que esa otra experiencia me dé otro nivel de plenitud.
Y eso no nos puede pasar en la casa de Dios. No nos puede pasar en el Dios que tenemos. Porque Él un día puede decir: hoy no voy a llenarlo con el Espíritu Santo. Hoy usted no va a hablar en lenguas. Así vigilia, ayune, ponga toda la iglesia. Yo no lo voy a llenar hoy. Es que Él es soberano. Él es soberano. Usted porque ore, porque ayune, no le va a torcer la mano a Dios. Me llenas o te la quiebro. No, en Dios no pasa eso. Recuerde que Él es el soberano. Él es la atmósfera que nos provee a nosotros la experiencia. Y la experiencia la da Él a como Él quiera. O sea, no hay forma de que podamos decir: hermano, toque ese piano más rápido para que aquí esto se reviente. No, no, no. Puede ser con la canción más lenta, el hombre más desafinado, pero si la atmósfera, la presencia de Dios quiere hacernos danzar, las experiencias van a empezar a fluir. Dice la palabra del Señor, Gálatas 6:8: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nos acostumbramos meramente a las experiencias, estamos nosotros permitiendo que nuestra carne sea la que gane ventaja. Porque vamos a tratar de mantener nuestra carne sometida si sentimos, si lloramos. Si nos pasa esto, entonces yo me consagro. Si el Señor hace esto, entonces yo voy a hacer esto. Si el Señor hace esto, entonces yo voy a dejar aquello. Estamos tratando de condicionar, y a Dios no lo podemos condicionar. Dios es demasiado excelso, Él es demasiado grande. No hay forma de que nosotros podamos hacer que Dios haga lo que nosotros queramos. Él es soberano para hacer todo cuanto quiera, porque Él es la atmósfera, Él es el ambiente, Él es la dimensión donde nosotros vivimos. Es allí donde las cosas para nosotros se hacen posible, pero se hacen posible en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? Que aprendamos a sembrar para el Espíritu. Y es andar en el Espíritu. No es que andemos hablando en otras lenguas todo el tiempo, no, Señor. Es que andemos conscientes de la dimensión en la que estamos, que nosotros no vivimos para nosotros, sino para agradar al Dios que nos salvó, para agradar al Dios que nos trajo de tinieblas a luz admirable. Palabra para eso. Me gusta predicar por la palabra. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Y Él está diciendo ahora: las cosas que vivo en la carne, las experiencias de la carne, es decir, mi vida en el matrimonio, mi vida en el colegio, mi vida en la universidad, mi vida en el trabajo, mi vida en el vecindario, mi vida personal, no la vivo para mí, sino que la vivo para agradar la dimensión en la que vivo. La vivo para agradar al que me amó y me salvó. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Porque después de vivir la experiencia de estar crucificado, tenemos que ir a vivir nuestra vida. Y Dios a usted no le va a decir: oiga, qué bueno pudiera ser que alguien dijera: ay, hermano, quedemos a vivir aquí, es que aquí la presencia de Dios se mueve. Y el Señor te va a decir: no, papito, lo necesito en su casa, lo necesito en su trabajo, porque es que es allá donde necesito que muestre la dimensión en la que usted vive. Necesito que usted allá vaya para agradar a Dios, que usted pueda hacer testimonio a las naciones, pueda hacer testimonio a sus hijos de que verdaderamente Dios transformó ese papá maltratador. Porque salir de aquí después de danzar, después de vivir tantas cosas, a seguir siendo un maltratador, eso es vergonzoso. ¿De qué estás viviendo? Nada más de las experiencias. Pero las experiencias son momentáneas, llegan en un momento y se van. Pero lo que nunca se va de nosotros es la presencia suprema del Dios que nosotros alabamos. Él dijo que iba a estar en nosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, dice la palabra del Señor. San Juan 14: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En nosotros está, aunque usted hoy no dance, en nosotros ya está,
aunque usted hoy quizá no corra, la presencia de Dios ya está en nosotros. Y cuando entendemos que, iglesia, que con experiencias o sin experiencias, Él es digno de ser amado, Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado, porque Dios te va a permitir experiencias buenas y experiencias que para nosotros no son tan buenas. Pero cuando nosotros amamos la dimensión, cuando nosotros lo amamos a Él, la palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No importa la experiencia, todo nos ayuda a bien. Todo. Es decir, iglesia, esto es como dicen por ahí, no voy a dar el nombre de la fábrica, pero dicen que ese pollo no tiene presa mala. En Dios, hermano, usted no va a tener nunca complicaciones, porque el día más complicado suyo en la presencia de Dios va a traer para usted las más grandes bendiciones. El día más complejo para usted en el Señor va a traer las más ricas glorias que Dios tiene para usted. Dios tiene preparado para usted algo mayor que una experiencia. Dios tiene preparado algo para usted mayor que un momento. Y es que Dios quiere llevarnos a la gloria eterna, y eso no se logra si no aprendemos a amar al Dios que tenemos. Al Dios que tenemos. Este Pedro es llamado por el Señor para ser su discípulo. Pedro dejó todo por seguir al Señor. No importó que ya está viejo, ya bueno, al menos ya es un señor de mucha edad. No importó que tiene hija, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene una suegra que se enferma mucho. A él no le importó nada. Un rabino me está diciendo que lo siga, y esto es lo que toda la vida he anhelado. Ahora el Señor le permite a Pedro poder ver con sus propios ojos cantidad de milagros. Le permite vivir experiencias sobrenaturales. Y Pedro es el hombre en el que la palabra del Señor lo está pintando siempre en un sub y baja. Un día está agradando, pero al otro día el Señor está jalándole las orejas. Un día le está haciendo algo bueno, pero al otro día la está embarrando. Está siempre viviendo hacia arriba y hacia abajo. Y así somos nosotros cuando no hemos entendido dónde es que estamos. Por eso fui inspirado por el Señor para hablarles otra vez de Pedro. No voy a repetirles la enseñanza. El que quiera saber de qué hablamos esa vez, vaya, búsquelo. Yo creo que está transmitido. Sí, fue transmitido, ¿cierto? Ahí está, para que se entere de todo lo que Pedro hizo. Pero hoy lo que yo quiero enfatizar son las experiencias. Porque mientras Pedro está en el éxtasis, mientras Pedro está en el momento glorioso, en la experiencia, Pedro está jurando y perjurando: Señor, yo por usted me hago matar. Oiga, cualquiera el Señor dirá: wow, qué amor. ¿Sí o no? A ver, mujeres, voy a hablarles del noviazgo. En esa etapa, porque después de casados creo que ya no hablan mucho así. Sí, se pasa ese periodo de enamoramiento. Pero en ese periodo de enamoramiento, ¿cuántos prometieron? Es que yo por usted me hago levantar del que sea. ¿Sí o no? Yo por usted me hago levantar, no me importa. Es que yo estoy determinado a que con usted la saco del estadio. Wow. ¿Qué dirá esa mujer? Este me ama. Pero ladra el perro y sálvese quien pueda. Este Pedro, en el momento de éxtasis, está viendo todo lo que Jesús hace. Y él se acerca y le dice: Señor, yo por usted estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Wow. Apuntémosle esta en la lista de lo que Pedro dice que hará por amor. Pedro ve al Señor caminando sobre las aguas. Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y camina sobre las aguas. Coloquémonos en la lista de las cosas que Pedro hace por amor a Dios. Señor, yo a ti jamás te negaré. Coloquémoslo en la lista. Llega el día en el que el Señor le dice: bueno, Pedro,
el diablo me lo pidió usted para zarandearlo. Yo, Dalison Mosquera, permítame decirle, yo estuviese en los zapatos o en las sandalias de ese tiempo, en las sandalias de Pedro, yo hubiese sacudido toda mi ropa. Pobre diablo, se hizo patear en vano. ¿Cómo le va a decir a Jesús que Él me quiere zarandear, sabiendo que ahora yo le pertenezco a Jesús? Pero Pedro lo que no sabía era que en esta dimensión el Señor también nos va a permitir pasar por momentos difíciles. Al Señor no tiene dudas de que con nosotros la va a hacer, a pesar de nuestras necedades. Cuando Pedro escucha de los labios del mismo Jesús que le dijo que el diablo lo había pedido para zarandear, escucha decir esto: pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Para qué me sirve que usted haya intercedido si usted no pateó al diablo? ¿Para qué me sirve que usted pida fe si es el diablo el que me va a zarandear? ¿Por qué no me zarandea usted? ¿Sí o no? Pero es para que nosotros podamos entender, iglesia, realmente nosotros estamos en una posición demasiado encumbrada. La palabra del Señor dice que Él levanta del polvo el pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar en lugares celestiales. Aquí nos vemos muy sentaditos, nos vemos con muchas vicisitudes, con muchas situaciones, pero en un ambiente espiritual usted y yo estamos en un lugar de gloria. Y aquí puede que nadie esté viendo fuego, puede que nadie esté viendo carros de fuego, puede que nadie esté viendo que la tierra está temblando, puede que nadie está viendo ninguna experiencia de esa, pero lo innegable entre nosotros es la dimensión que ya está aquí, porque Él había dicho: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Es decir, aquí en esta mañana podemos decirle bienvenida a la gloria de Dios. En esta mañana la presencia de Dios es una realidad entre nosotros. Una realidad. Y para cortarle la historia, Jesús es apresado. ¿Y qué adivinan? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Todo su checklist se vino abajo. Todas las cosas se vinieron abajo. Porque Pedro se sentó en la jugata donde estaban unos esclavos en el patio de Anás. Allá estaba sentado calentándose en el fuego. Y empezaron a decirle: Pedro, tú pareces de ellos. A la iglesia va mi papá y mi mamá. No, en serio, tú pareces pentecostal. Yo nunca había escuchado ese nombre. Pentecostal, ¿qué es pentecostal? Ayúdame a entender qué es lo que quieres decir. No, Pedro, tú definitivamente eres de ellos. Y la Biblia dice que Pedro maldijo y lo negó por 3.ª vez. La Biblia dice que el canto del gallo fue el timbre para Pedro. Toqué fondo. Porque cuando nos acostumbramos a vivir de las experiencias, escuche, la experiencia no determina nuestra fidelidad en el Señor. He conocido casos de algunos hermanos que cuando se les dice: hermano, para que por favor esta semana nos ayude entonando una alabanza o dirigiendo el culto o predicando, en esa semana se le dice a la familia: voy a servir a Dios, no quiero que esta semana nadie se me robe la bendición, así que todos caminen derechito, porque esta semana me voy a consagrar, porque voy a tener una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Que va a servir. Y esa semana lo ven en la casa. Alabanzas al Señor. Apáguenme en ese televisor y vamos a orar todos. Soberano eterno. Apáguenme los celulares porque la presencia de Dios está aquí. Pero se acaba la experiencia y escóndase quien pueda, sálvese quien pueda, porque ese santo se volvió ogro. Ojalá eso no pase aquí, porque le estoy trayendo testimonio de otros lados para que vean lo que pasa. Cierto, eso no pasa por acá. Gloria a Dios.
Porque cuando nosotros nos acostumbramos a las experiencias, queremos condicionar nuestra vida y nuestro ambiente a la experiencia. Y créame, la experiencia pasa. Yo creo que esta mañana ha sido muy claro lo de la experiencia. De lo que más le he hablado es de la experiencia. Porque me interesa, iglesia, que de aquí salgamos entendiendo esto. No importa si hubo lenguas repartidas o no. No importa si salimos sanos de aquí o no. No importa nada de eso. Aquí lo único que importa es que desarrollemos el carácter para entender que ahora somos de Él, que ahora le pertenecemos a Él. Y la palabra, vamos a buscar Romanos 12, 1 y 2, por favor. Quiero leerles ese texto para sacar de aquí. Yo creo que esto se le ha predicado mucho, pero solo quiero resaltar algo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese sacrificio del cual Pablo está hablando aquí era un sacrificio que allá en Levítico se menciona. De los sacrificios que se hacían en el altar, que se ofrecían en el templo, había muchos sacrificios de los cuales el sacerdocio levítico se valía. Se podían tomar algunas grosuras, se podían tomar algunas partes del animal, y de esta manera se sustentaba la casa sacerdotal. Había alimento en la casa sacerdotal porque habían sacrificios de los cuales ellos podían alimentarse. Pero este sacrificio vivo era el único sacrificio del cual el sacerdocio no podía tocar para ellos ni un pelo. Porque se tomaba el becerro gordo, el más hermoso, y se colocaba en el altar y se le prendía fuego, y ahí se dejaba hasta ser consumido hasta las cenizas. Este sacrificio no era para el sacerdocio levítico. Este sacrificio era 100% para Jehová. Y cuando Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos, está diciendo que nosotros nos pongamos en esta dimensión y permitamos ser consumidos por Dios, y que nunca más volvamos a ser para nosotros. Es decir, ahora ya no cabe, es que yo soy así, de malas, es que así me criaron, es que esto es lo que yo aprendí. No, Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las experiencias viejas pasaron. He aquí, ahora son unas hechas nuevas. ¿Cuál es la experiencia nueva que ahora tenemos? Que ahora vivimos en la presencia de Dios, que ahora la gloria de Dios está en nosotros. Y puede que hoy no se sientan algo, o puede que hoy no vivas una experiencia, pero lo más grande ya lo tenemos. Tenemos la dimensión, tenemos la atmósfera, y es ella la que nos da las experiencias. Es decir, iglesia, no podemos salir de este culto sabiendo a nosotros. Es el precio más alto que vamos a tener que pagar en la vida cristiana: morir a nosotros. Pero colgarnos en una cruz es permitirle al Rey de los siglos que Él haga en nosotros su voluntad. Qué hermoso sería, iglesia, que al salir de este servicio, si usted va a entender solamente una cosa de este servicio, es: entienda, ya tenemos lo más grande. Tenemos que amar lo más grande. No podemos quedarnos con las añadiduras, porque las experiencias en el reino representarían para nosotros añadiduras. Pero todos los que aman las añadiduras terminan perdiéndose. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, sí, ama padre y madre, cumple los mandamientos. Sí, eso lo he guardado desde mi juventud. Listo, quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que él se entristeció porque era muy rico. Un hombre que ame más las añadiduras que el reino, que ame más las experiencias que la dimensión, terminará perdiéndose. Qué bueno, iglesia, que amemos que Dios se manifieste, porque claro, somos un movimiento pentecostal. Creemos en el movimiento del Espíritu Santo.
Creemos en la evidencia de hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Creemos no en la cesación de dones como hace la religión. Creemos que los dones y ministerios son una realidad por el Espíritu Santo en la iglesia. Aquí tenemos hombres y mujeres de Dios llenos de una facultad soberana para obrar, para hacer cosas sobrenaturales. Hay hombres que no tienen nombre de mucha cosa aquí, pero oran por los enfermos y se sanan. Tienen un don de fe impresionante. Tienen una capacidad de obrar con misericordia que ningún otro lo supera. Tienen una fe, tienen una visión, tienen una palabra de ciencia siempre en su boca. Tienen discernimiento de espíritus. Eso no lo da sino ¿quién? La dimensión. Y eso es lo que la religión dice: no, eso ya no es para nosotros. Porque ellos viven de las experiencias. Y todo el que ame las experiencias nada más terminará perdiéndose. Porque cuando Pedro no estaba caminando sobre las aguas, le estaba negando. El Señor les permitió subir a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Parece Moisés, Jesucristo y Elías. Y Pedro dice: Señor, bueno es que estemos aquí. ¿Por qué no hacemos una enramada? ¿Por qué no nos quedamos en esta experiencia? ¿Por qué no nos quedamos viviendo aquí? Y muchos de nosotros anhelaríamos, después de una experiencia, que el Señor venga ya, porque si viene ya me voy. ¿Sí o no? Pero que no me deje pasar un minuto más de esta experiencia, porque no respondo, puede que me pierda. Y andamos con un temor, con unas dudas, sabiendo que, iglesia, ya tenemos la dimensión, ya la tenemos. No contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios es la dimensión para nosotros. Hey, Señor, quedémonos aquí viviendo. No, si bajamos no respondo, Señor, tengo un montón de problemas con mi carácter. Y el Señor les dice: no, papito, desarmen, desinstalen sus casitas, que vamos para abajo. Y los pone en la realidad. Cuando llegan a la realidad, el diablo está alborotado. El diablo estaba alborotado, y los discípulos que se quedaron abajo no habían podido sacar ese demonio de ese muchacho. Y el papá de ese muchacho le dijo: Señor, vea, traje mi pelado endemoniado y sus discípulos no han podido hacer nada. Y el Señor, vea, el Señor, que es Dios arriba en la experiencia, es Dios cuando usted no está viviendo la experiencia, porque la dimensión es Él. La gloria no fue lo que Pedro vio arriba, que le confirmó que Jesucristo era el Hijo de Dios. La dimensión era que ese Jesús verdaderamente era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Él realmente es Dios manifestado en carne. Él es la dimensión. Lo que el Señor quería enseñarle a ellos era que en Él estaba todo lo que se necesitaba. Así no estuviesen sintiendo muchas cosas, tenerlo a Él era tenerlo todo. Todo. Ayúdame con el piano, por favor. Yo creo que piensen que ya vamos a terminar. No, mentira, sí, ya voy a empezar a concluir esta mañana. Después de Pedro haberle negado 3 veces, el Señor va a la cruz. Y la Biblia dice que Él expiró. Él entregó su espíritu y murió. Al tercer día se levantó con poder y gloria. Y me asombra lo que hace la dimensión, iglesia. Las experiencias te hacen sentir indigno de volver a experimentar algo, porque después de la experiencia es posible que alguien fracase en algo. Es posible que después de la experiencia alguien falle a Dios en algo. Y como Pedro vivía de las experiencias, cuando se enteró que Jesús era el que estaba hablándole, él dijo: yo estoy desnudo, y se tiró al agua. El hecho es que el Señor lo hace llegar a Él. El Señor les provee una experiencia hermosa, les da de comer, pero lo saca de la experiencia de comer y lo mete en la atmósfera y lo mete en la dimensión. Y le dice: Pedro, ¿me amas?
Pedro inmediatamente dice: sí, Señor, yo te amo. ¿Cómo no? Si me has regalado las experiencias más enriquecedoras. ¿Cómo no? Si cambiaste mi vida. Experiencias. Pedro, ¿me amas? ¿Cómo no? Si yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Lo entendí en una experiencia. Pedro, yo no quiero que me ames por las experiencias, pero yo no estoy interesado en que me ames porque caminaste sobre las aguas. No estoy interesado en que me ames porque te cambié las redes por la palabra. Yo no quiero que me ames porque pudiste subir al monte, ver que resucité muertos. Yo no quiero que me ames porque has vivido las experiencias. Yo necesito que entiendas que tienes que amarme. Es porque soy la única oportunidad que tienes para alcanzar, cambiar el destino de tu vida, cambiar el destino eterno que viene para ti. Porque el mismo diablo que te quiso zarandear, él mismo quiere que te pierdas, pero la dimensión tiene poder para cambiar el lugar de tu destino. La dimensión es la que nos levanta, es la dimensión donde nos caemos y nos levantamos. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Es en la dimensión donde él no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Es en la dimensión donde somos perdonados. Es en la dimensión donde Dios cambia la experiencia por un gozo eterno. ¡Hey! ¿Qué tan grande es esta dimensión, querida iglesia? Que tu experiencia pudo haber sido de pecado antes de llegar aquí. Tu experiencia pudo haber sido de falta a Dios. Pero en esta dimensión es donde somos transformados. Es en esta dimensión donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es en esta dimensión donde alcanzamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque Pedro quería ser pescador de hombres, pero por estar viviendo en nada más las experiencias, se estaba perdiendo de algo mayor. Se estaba perdiendo de algo más grande. Se estaba perdiendo de lo que la dimensión quería darle. Era un hombre que no tenía mucha capacidad intelectual, pero ante su palabra 3,000 se convirtieron. ¿Sabe dónde se obtuvo esto? No en la experiencia. Eso se obtuvo por estar viviendo en la dimensión. Porque cuando se vive en la dimensión, todas las cosas son posibles. Voy a volverlo a decir: cuando se vive en la dimensión, todas las cosas son posibles. Dios hace lo imposible realidad. Vamos a amar la dimensión más que amar las experiencias, porque amar la dimensión trae la gloria de Dios. Mete la gloria de Dios en el trabajo, mete la gloria de Dios en la casa, mete la gloria de Dios en el vecindario. Es tiempo de que el mundo conozca que se ha levantado un ejército que vive en la dimensión del Espíritu. Vivir en la dimensión. Pedro va caminando por las calles y la gente sacaba a los enfermos, porque la mera sombra de Pedro, al tocar el cuerpo enfermo, ellos se recibían sanidad. Ya Pedro no está viviendo de las experiencias. Pedro está viviendo de la dimensión. Ahora viene la tercera pregunta para Pedro, en la que Pedro se quebrantó.
Pedro, ¿me amas? Ya Pedro no acudió a las experiencias ni a la emoción. Pedro acudió a la dimensión. Señor, tú lo sabes todo. Cambió el discurso, cambió la perspectiva, cambió la forma de ver las cosas. Y cuando él cambió la perspectiva, el Señor le vuelve a decir: ay, papito, tú nunca te saliste de la dimensión. Porque en las 3 oportunidades Dios nunca le cambió el propósito. A pesar de que estés viviendo de experiencias, a pesar de que estés viviendo nada más de las emociones, Dios tiene propósitos contigo. Pero ¿dónde se van a alcanzar los propósitos? Cuando pasemos de la experiencia para vivir en la dimensión. Cuando pasamos nosotros de amar los momentos por amar al Dios que nos da los momentos. Cuando pasamos de amar las experiencias, amar más al Dios que provee la experiencia. Aquí no se gana porque usted ame danzar. Aquí no se gana porque usted ame cantar. Aquí se gana porque amamos al Dios que nos hace cantar, porque amemos al Dios que nos hace danzar. Gloria a Dios. Habrá alguien que lo ame en esta mañana. Habrá alguien que lo ame. Experiencias. La palabra dice que el lugar donde estaban sentados se llenó de un viento recio, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es posible que tu primer vez te hayas tirado todas las bancas del templo al hombro. Es posible que en tu primer vez hayas visto el templo lleno de humo. Es posible que en tu primer vez hayas visto ángeles, hayas visto milagros, hayas visto señales, la tierra haya temblado. Es posible, pero esos simplemente fueron experiencias. ¿Dónde está la dimensión? Que siempre que la presencia de Dios se manifestó, hablaban en otras lenguas. Siempre que la Biblia dice y recibieron el Espíritu Santo o fueron llenos del Espíritu Santo, la evidencia fue hablar en otras lenguas. Y esto es lo que es la dimensión. Porque hablar en lenguas, más que una experiencia, es hablar con Dios un mismo idioma. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Es posible que los otros no entiendan, pero la dimensión está colocando un mensaje en mi intelecto. La dimensión está ministrando mi vida, está ministrando mi debilidad, está ministrando mi flaqueza, para llevarme a otro nivel, para sacarme de la carne y meterme en el terreno del Espíritu. Porque es en el terreno del Espíritu que podemos gritar: antes y sobre todas las cosas, somos más, somos más, somos más que vencedores. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle que se ponga en pie. Oh, qué tan poderosa es esta dimensión. Qué tan poderosa es esta dimensión. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? Escuche la dimensión. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? A Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Las experiencias no hablan por mí habla la dimensión. Voy a volverlo a decir: las experiencias no hablan por mí habla la dimensión. El que intercede por ti no es que dances, el que intercede por ti no es que corras, el que intercede por ti es el Dios que nos ama con amor eterno. ¡Hey! Escuche la dimensión de Dios y luego voy a orar por usted. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No está hablando de nosotros hacia Él, está hablando de su incondicionalidad para con nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, alguien diga no. Angustia, alguien grite no. Persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes y sobre todas las cosas somos más que vencedores. Alguien grite amén. Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. No por la experiencia, somos más que vencedores por la dimensión en la que vivimos. Permítame terminarle. Por lo cual estamos seguros, alguien diga amén, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a amar? La dimensión. Por eso la pregunta en esta hora, iglesia, ¿qué amamos más? ¿Las experiencias o la dimensión? Porque en su respuesta radica si amamos a Dios o amamos las cosas que vivimos nada más. Y les dije que con eso terminaba. Cerremos esto para que ahora va a ser Dios quien te ministre. Yo quiero invitarle al altar en el nombre del Señor. Quiero invitar a un amigo, quiero invitar a un hermano, a un joven que ha venido luchando en su vida con muchas cosas, que ha tenido oposición en su vida ministerial, que ha encontrado que siempre que vive la experiencia, el enemigo se presenta para derribar lo que Dios ha levantado, para querer dañar nuestra relación con Él. Pero ya estamos en la dimensión. En esta dimensión nada nos separará del amor de Dios. No hay nada que el diablo haya hecho para dañar el propósito de Dios. La dimensión ganará. La dimensión ganará. Experiencias, alguien venga por la dimensión en el nombre del Señor. Le estoy esperando. Salga de su silla, salga de su silla, porque después de encontrar la dimensión, milagros vienen, señales vienen, prodigios vienen, milagros. ¿Habrá alguien más en esta mañana que necesite que ore por él? Yo quiero invitar a los líderes de la congregación, a los diáconos, a los jóvenes. Quiero invitarle. Vamos a imponer manos en esta mañana. Vamos a arrebatar de la emocionalidad a muchos hombres y mujeres que tienen cosas mayores que lo que han visto en otros hombres, que el cielo ya está en ellos, pero que hoy necesitan pasar de la experiencia, amar al Dios de la dimensión.